Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como ti le pesan nuestros dolores, nuestros terrores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, Nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Buenas noches a todos. Vamos, después de participar de la Eucaristía, a continuar con esta serie de encuentros, este ciclo de charlas espirituales sobre encuentros que tuvo Jesús y que quiere tener con nosotros ahora a partir también de estos textos bíblicos que vamos tomando. Para los que quieran, recuerden siempre que los tienen en los distintos sitios virtuales de la parroquia, tanto las grabaciones en vivo, que pueden encontrarlas en Facebook o en Instagram, y después, sobre todo en Facebook, y después tienen el texto escrito para poder trabajarlo después en la semana en la página de la parroquia. Ahí tienen el resumen en la parte de espiritualidad, celebración de la fe, buscan la parte de espiritualidad y ahí encuentran una síntesis de esta charla con los puntos disparadores para continuar rezando durante la semana. Habíamos hecho una pasada por la vida, el encuentro de Dios con San José, después pasamos a San Juan Bautista, como modelo también de discípulo y como aquel que tenía un itinerario de experiencia, de encuentro con Jesús, que culminaba en un testimonio maravilloso de vida, en un maravilloso testimonio también de entrega de sus discípulos, que era el encuentro que habíamos estado viendo, no la vez anterior, sino la anteúltima, con el Evangelio de San Juan, los primeros
discípulos de Jesús, que habíamos llamado a esa charla, ¿se acuerdan? Relato de búsquedas y encuentros. Si terminamos la semana pasada, alteré un poco el orden, dado que era la fiesta del apóstol, del discípulo Tomás, en el Evangelio de Juan, y bueno, nos dedicamos a él. Ahora, retomando un poquito el hilo, vamos a cambiar de evangelista, vamos a irnos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de Marcos. Recordemos siempre que en estos encuentros primero queremos tener un mayor conocimiento y profundización de la palabra de Dios y la riqueza que es rezar con la palabra de Dios. Segundo, buscamos también no solo enriquecernos en el conocimiento de la Sagrada Escritura, rezar mejor con la Biblia, sino también crecer en lo que es descubrir el amor incondicional que Dios nos tiene. Ese amor de Dios siempre vivo, siempre presente, y que al mismo tiempo me invita a seguirlo como discípulo suyo en un renovado compromiso de santidad, de vida apostólica, de compromiso de lo que cada uno de nosotros estamos teniendo en nuestra vida diaria. Cuando la teníamos, esa vida más o menos cotidiana, rutinaria, apostólica, ahora bueno, todo ha cambiado y sin embargo el Señor no deja de invitarnos a tener con Él una experiencia también de encuentro, de llamado y de respuesta nuestra. Cómo en estas circunstancias que estamos viviendo, que estoy viviendo, como en esta realidad de pandemia, como en esta situación dolorosa, difícil para todos, para la Argentina, para también nuestra Iglesia. Bueno, ¿cómo doy respuesta? Una respuesta que evidentemente no se puede cerrar en nosotros mismos. Bien, entonces, a partir de acá, que eran como los objetivos que nos proponíamos, habíamos descubierto ese amor de Dios, sobre todo en la persona de San José. Habíamos experimentado también nuestra vocación de discípulos en la vocación maravillosa de testigo, que era Juan Bautista y su testimonio. Renovamos nuestro llamado en los primeros discípulos. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 también de Juan, tanto en Juan Bautista como en los primeros discípulos. Seguimos al Evangelio de Juan. Básicamente Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Tomás la semana pasada, bueno, y ese discípulo sin nombre que era el donde nosotros nos teníamos que ubicar para ir a hacer nuestra experiencia de llamado, de encuentro, de búsqueda de Jesús. Bien, vamos hoy a dar un paso más. Fíjense cómo necesitamos nosotros también darnos cuenta que como discípulos de Jesús muchas veces encontramos obstáculos para seguirlo a Jesús por el camino que nos propone, por lo que nos propone hacer. Encontramos tropiezos, encontramos dificultades y otras veces también nosotros vamos a ponerle al Señor resistencias para seguirlo en la plenitud, en la entrega de discípulos amados por Jesús. Por eso hoy vamos a tener una mirada que nos llena, por un lado, de una experiencia del Espíritu Santo, que es el que nos tiene que llevar a ponernos de frente a la realidad del pecado en nuestra vida, como aquello justamente que obstaculiza, como aquello que es resistencia a la escucha de ese llamado del Señor, a una respuesta más entregada, más fiel, más constante, más perseverante, y también como aquello que tantas veces nos lleva a escaparnos de lo que es, ¿no?,
lo que el Señor nos pide hacer, llevar adelante. Bien, vamos entonces a ver esa resistencia que tiene un nombre genérico, real y concreta, como es el pecado en nuestra vida. Un ejercicio que les propongo hacer de oración durante la semana, que lejos de verlo como oscuro, como algo que nos va a oprimir, ¿no? Como algo que va a ser, ¿no?, tedioso, va a ser algo difícil, lo tenemos que ver de la mano del Espíritu Santo, como algo que tiene que ser profundamente positivo, liberador, purificador, sanador y curativo. Entonces, ¿cómo poder seguirlo mejor al Señor? Y evidentemente removiendo también lo que son los obstáculos que existen, que tengo, que pongo, que me encuentro tantas veces. Bien, cuando vayamos a rezar estos próximos días con este texto del Evangelio de Marcos, antes de empezar, sí les sugiero que delante del Señor le pidan a Él que les regale unas gracias, 3 gracias en concreto. Primero, poder ver el fondo de nuestro corazón, que no es fácil. Descubrir cómo hay también una fuerza contraria a ese amor de Dios que lo veíamos palpable una y otra vez, ¿no?, en la experiencia de oración que tuvimos en los encuentros anteriores. Descubrir la fuerza contraria nos lleva a ver quién es el protagonista también de esa fuerza, que es el mal espíritu, aquel que existe, que me tienta, que busca justamente desviar mi atención de lo que es mi misión como discípulo. Y en esto tengamos presente y acuérdense las tentaciones de Jesús en el desierto. El mal espíritu, el demonio, se le presenta a Jesús, que estaba orando, guiado por el espíritu que lo había llevado al desierto. Experimenta que el mal espíritu lo quiere justamente distraer, desviar, al mismo tiempo de otras intenciones que quería tener el demonio, de saber, bueno, a ver, verdaderamente este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Bueno, la realidad, la otra cara de un corazón como el nuestro que está inclinado también al mal, y que ese mal resiste el bien que el Espíritu Santo quiere ir haciendo en nosotros y a través nuestro en los demás también. Ponernos de frente y decir, bueno, tengo que encararlo, tengo que ser, ¿no?, también por eso lo segundo, sincero, recto y veraz con el Señor. ¿Por qué? Porque tantas veces nosotros vemos de una manera superficial el pecado, como algo externo a nosotros o que en un sentido sí me golpea, pero no sabemos descubrir hasta qué punto a veces hiere nuestro corazón, no en una capa superficial y externa, a veces más hondo. Por eso también muchas veces esa realidad del pecado, que la experimento, la toco, me seduce la tentación, el mal espíritu y tropiezo en el pecado, a veces puedo ponerle nombre, a veces sé cuáles son esos pecados que me hacen no vivir en plenitud el amor a Dios, el amor de Dios, el amor de Dios Padre, y también me desvían de esa misión. Pero otras veces no tengo tanto registro, no guardo tanto registro, no descubro o no quiero descubrir
no quiero ser tan consciente de hasta qué punto el pecado tiene su lugar en pliegos, en rincones de mi corazón, donde a veces no lo dejo llegar a entrar al Señor. De ahí la rectitud, la sinceridad, que es una gracia. Por eso yo les decía, pedir 3 gracias: ver el fondo de mi corazón. Segundo, que el Señor me dé la rectitud, la veracidad, la sinceridad para descubrir, y acá empiezo ya a usar imágenes del texto que vamos a trabajar, cadenas, ataduras, lo que significa darle una verdadera valoración al pecado, al sincerarme y no decir, sino delante del Señor, soy pecador, me reconozco débil, me reconozco como alguien, sí, que tantas veces se deja seducir por el mal espíritu y adhiero, y entonces obstaculizo la obra de Dios y la obra que Dios quiere hacer en mí y a través mío. Bien, me frena como discípulo por el camino que Él me quiere llevar a descubrir y que es verdaderamente la auténtica felicidad, la de hijos de Dios. Y por lo tanto, la verdadera también vocación a la santidad que nos llama el Señor a todos. Ver el fondo de mi corazón, descubrir también los pliegos profundos, siendo recto y sincero. Y lo último, pedirle la gracia al Señor que despierte un sincero arrepentimiento de corazón, un deseo profundo de conversión. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar la vida, quiero cambiar estas cosas. Y son también gracias. El pedirlo es una gracia para poder descubrirlos. El pedirlo para poder salir también van a ser gracias que Dios nos va a ir regalando. Por eso, entonces, una vez que pedimos esas 3 gracias, al abordar el texto, vamos a dividirlo en una breve introducción y en 4 partes. Vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, dividido en una introducción y en 4 momentos. Bien, si tuviéramos que ponerle título a la introducción, la vamos a llamar el marco de este encuentro de Jesús, que tiene, vamos a ver con quién ahora. El marco, para que lo tengan en cuenta, en el capítulo 4, yo vengo un poquito de antes, pero pueden releerlo desde el versículo 35, lo da Jesús cuando, una vez que ha armado la primera comunidad de discípulos de Jesús, los invita a cruzar el lago de Galilea y a dirigirse a una orilla. Jesús los lleva más allá de los límites de Israel. Es decir, los quiere llevar a adentrarlos, como vamos a ver, en una tierra que es, ¿no?, una tierra pagana, una tierra desconocida para los discípulos. Para lo cual, fíjense cómo este texto que vamos a abordar, que es misterioso y es extraño, en esta introducción que tenemos que tenerla en cuenta ya está una intencionalidad muy marcada de Jesús. Para ir a esa tierra desconocida para los discípulos, debo cruzar el lago. Es decir, debo atravesar no la tierra firme, no piso en firme, sino que voy en una barca y esa barca cruza el lago y en la noche, ¿no?, la barca está zarandeada, movida porque hay una tormenta en el lago de Galilea. Y ahí tenemos el relato de esos discípulos que buscan despertar a Jesús, que duerme junto con ellos en la barca,
reprochándole que no le tenga miedo, cómo no tiene miedo, cómo no se despierta, ¿no? Cómo no se da cuenta que se van a ahogar. Bueno, y el Señor que los invita a no tener miedo, a tener fe en Él, y termina calmando la tempestad. Y es así como, con esa pregunta latente, ¿quién es este que hasta el mar, ¿no?, le obedece, hasta el viento le responde? Así llegan a la otra orilla. Y vamos a leer el comienzo, solo el versículo 1, en esta introducción que concluye ahí. Dice así: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Jesús llega a una tierra extranjera. Métanse desde ahora, desde el antes, en medio del final del cruce del lago de Galilea, con la imaginación. Acuérdense cómo ayuda el ubicarnos como protagonistas del texto bíblico que vamos a rezar con Jesús, en concreto de este encuentro de Jesús con este hombre. No nos hagamos, ¿no?, espectadores, metámonos en la escena, no nos quedemos en la platea, entremos al escenario, ubiquémonos como un discípulo en el lago, lleguemos a la orilla, veamos lo que hace Jesús, veamos lo que hacen los discípulos, qué le va a pasar, ¿no?, a Jesús y a ese hombre que se van a encontrar. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que Jesús llega a una tierra extranjera, una tierra que nos habla también de esto que yo les decía antes, ¿no? Jesús nos invita a también meternos en ciertas zonas, comillas, paganas de nuestro corazón. La primera gracia, ¿no? Poder entrar en el corazón, bueno, poder entrar en esas zonas paganas, es decir, donde no llegó todavía la salvación. Esas zonas extranjeras que hay en nosotros, dentro nuestro, pliegos, rincones, como decía recién, todavía no convertidos, no purificados. Tierra no explorada todavía, ni por mí, ni por el Espíritu Santo, porque tantas veces no quiero entrar, porque otras veces no las veo, porque otras veces me da miedo y me escapo. Es decir, bueno, a ver, dejar que Jesús entre en esas zonas, en esa tierra pagana, con una pregunta para hacernos: ¿por qué Jesús hasta hoy no pudo entrar en estos vericuetos, en estos rincones de mi corazón? ¿Por qué Jesús hasta hoy no entró? Bien, dicha esta introducción, vamos al primer momento. Capítulo 5, del versículo 2 al 6. Leo y después vamos a ir desgranando versículo por versículo para que nos ayude después a nuestra oración. Dice así: apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Versículo 5. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Termina el primer momento. Al ver de lejos a Jesús,
vino corriendo a postrarse ante él. Bien, título de este primer momento, versículos 2 al 6, sugiero como propuesta nomás, los protagonistas de este encuentro. Lo tenemos a Jesús. Jesús que fíjense que llega con los discípulos, pero pareciera que desembarca solo. Los discípulos quedan a la orilla, en la barca, y es Jesús el que baja a tierra extranjera, el único que entra primero en esa tierra extranjera. Y enseguida vemos a este hombre que viene corriendo y lo que nos dice primero que está poseído por un espíritu impuro. Pero fíjense, ¿no?, cómo desmenuza la figura. Por eso también, ¿no?, hay que ver hasta qué punto todo lo que va marcando Marcos en el Evangelio tiene toda una intencionalidad muy buena para nosotros que vamos a rezar con este texto ahora. Primero, ¿no?, veamos cómo se encuentra este hombre, en qué estado está este hombre poseído por un espíritu impuro. Nos dice, y después lo va a remarcar, primero que habitaba en sepulcros, enseguida que nadie podía sujetarlo, ni con cadenas ni con grillos. Después, remarca otra vez, vagaba por los sepulcros y a veces dice que iba a la montaña, como se apartaba, se iba a lugares más retirados, más solitarios. Por otro lado, dice cómo daba alaridos. Y por último dice, se lastimaba con piedras. Nadie podía sujetarlo. Nadie. Es la descripción de un hombre, nosotros diríamos salvaje prácticamente, si nos ponemos a pensar bien, ¿no? La descripción de un hombre absolutamente en un estado deshumanizado, totalmente desenfrenado, pareciera impulsos descontrolados, de una agresividad tan grande que todo lo que va sugiriendo Marcos hace que no pueda nadie estar con él. Por eso está donde está. Por eso busca esas zonas solitarias, montaña y sepulcro, cementerio. Y por eso también nadie se animaba a cruzar por esos caminos donde estaba este hombre que se conocía que estaba por ahí. Este hombre salvaje, exageradamente pareciera, también descubre ese otro lado, mucho más solapado, evidentemente, ¿no? No estoy diciendo de nosotros eso, pero cómo nosotros tenemos también muchas veces que nuestro otro yo está guiado por este mal espíritu, ese que lo escondemos muchas veces, lo dominamos otras tantas, pero ¿cuántas veces nos pasa que se desenfrena, se desboca? ¿Cuántas veces el mal espíritu produce en nosotros que seamos pequeños hombres deshumanizados, hombres salvajes? Explosiones, gritos, heridas sobre nosotros mismos, aislarnos de otros, generar
actitudes de rechazo, de miedo en otros, etcétera, etcétera. La realidad que tenemos que verla, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, metafórica y un poco también no metafóricamente, ese hombre que sale al encuentro de Jesús, fíjense lo que busca, poseído por el mal espíritu, es que Jesús no entre a esa tierra. Ese endemoniado no solo le quiere impedir a Jesús que entre en su corazón, sino que se adentre mucho más, que a través suyo Jesús no pueda llegar a otras personas, no pueda convertir otras zonas paganas. Tomamos conciencia entonces cómo el pecado en nosotros no es algo solo y puramente individual. También lo decía el Papa San Juan Pablo II en el documento, ¿no? Reconciliación y penitencia. Así, ¿no? Tenemos que verlo. El mal es solidario del mal. Nosotros a veces nos solidarizamos con el mal, con los malos. Y estaríamos hablando ya de la corrupción, que tanto y tan cercano golpea, resuena nuestra realidad, nuestra vida, nuestra patria, la Iglesia, ¿sí? Existe, se da. Y nosotros a veces, al no dejar que el Señor entre en esas zonas paganas, ponemos una resistencia al bien y nos solidarizamos con el mal espíritu. Bien, me detengo en la descripción y en algunos detalles que nos pueden ayudar a la oración. Dice, le salió al encuentro desde el cementerio. La imagen maravillosa, ¿no?, de un lugar donde no hay posibilidad de vida. ¿Qué hay en el cementerio? Muertos. Lugar de muerte. Sin posibilidad de vida, que entre la vida. Y esto, fíjense, está mostrando también esos rincones todavía no redimidos y resucitados por Jesús de mi corazón. No se refiere, y acá es lo que tenemos que tener en cuenta, ni a un pecado puntual, ni a pecados puntuales. No nos quedemos en esa capa. Por el contrario, animémonos a ver esas zonas paganas donde en cada uno de nosotros se han instalado a veces hábitos, costumbres, debilidades, fragilidades que no las llego a ver del todo, no las llego a ver a fondo, no me doy cuenta cuánto me afectan y cuánto a veces afectan a otros. Evidentemente, porque mi pecado a veces, muchas veces, tantas veces, daña a los demás, hiere a los otros. Bien, otra nota maravillosa, dice, ¿no? No solo que habitaba en sepulcros, daba alaridos, resaltando también el dolor de este hombre poseído por el espíritu, ¿no? ¿Qué angustia viviría este hombre endemoniado? Evidentemente también generaba el miedo, otra estrategia maravillosa del demonio. Por eso nadie quería ir por esa zona. Porque si corría a la gente, se asustaba, generaba miedos, nadie iba por ahí. Por lo tanto, zona liberada para el demonio. Zona liberada para que él actúe. Y este era, ¿no?, su discípulo. Bien, remarca más otro detalle, sería con piedras. Las heridas de este hombre, de adentro reflejadas también en una deshumanización, deformado estaba, porque se golpeaba.
Y acá está el verdadero fondo, ¿no? De lo que es el pecado, ¿no? Lo que es desfigurar, deformar la imagen y la semejanza que Dios puso por amor en cada hombre, cuando nos hizo, cuando nos crea, cuando nos hace, a imagen suya. El pecado deforma la imagen de Cristo, el hombre perfecto, el Dios hecho hombre, en nosotros. Acá está lo profundo del pecado. Y para rematar, la imagen de los grillos y las cadenas, ¿no? Con la cual se lo ataba, a ver si podemos controlarlo a él, por lo menos. Y quiero marcar ese muchas veces que señala Marcos, ¿no? Como algo que también nosotros vemos que nos lleva, ¿no? A descubrir cuántas veces, tantas veces intenté mejorar esto y vuelve a soltarse la cadena. Vuelvo a romper los grillos y el pecado me domina. Y tiene una fuerza. Otra vez. Intenté controlarlo, intenté dominarlo, pedí ayuda a otros. Y sin embargo no pude, y digo intencionalmente, otra vez, dominar. Y por eso va por otro lado la sanación, ¿no? Nosotros no tenemos que pretender dominar al pecado porque no vamos a poder hacerlo. Nosotros lo que tenemos que intentar es dejar que el Señor entre, como lo vamos a ver ahora, como entra en esa zona, como entra con su fuerza en el alma, en el corazón de este poseído. Bien, entonces, ¿cómo termino cuando me doy cuenta que no puedo dominar este defecto, este pecado, y caigo y recaigo y una y mil veces pareció que lo había superado y otra vez se me sale, ¿no?, de control? El desánimo, el dolor, la angustia, marcada también solalladamente por esos alaridos, ¿no? Bien, segundo momento, versículos del 6 al 13, vamos a leerlo. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Atente a esa frase, porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Tengan presente esta frase también. Versículo 11, había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Segundo momento. Título: El milagro / la curación. Vamos a ponerle ese título. Vino corriendo a postrarse frente a él. Se encuentran. Ahí está el encuentro. Jesús y el hombre. El hombre está desesperado. Fíjense la lucha
interior que se produce, ¿no?, en este hombre. Un querer y correr, y un rechazo, un no querer a la vez. Se postra ante él. Una imagen maravillosa. Los demonios se postran, lo hacen postrar a este hombre delante de Jesús. La superioridad. Y la frase que recoge: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios? Grita con fuerza. Hace una profesión de fe este hombre endemoniado. Reconoce a quién tiene delante, con palabras y con gestos. El hombre desesperado quiere ser sanado y por otro lado, ¿no?, la blasfemia: te conjuro por Dios. ¿No? Esa dualidad siempre del demonio que juega también en nosotros. Nunca es claro, siempre medio claro, medio oscuro. Siempre digo que es impresionante la primera escena de la película La Pasión. ¿Se acuerdan que comienza con la escena, ¿no?, el momento de Jesús rezando en el huerto de los olivos? Repásenla y miren cómo está descrito maravillosamente el demonio ahí. Uno no sabe si es varón o mujer. Uno no sabe si es lindo o es feo. Uno no sabe qué tipo de voz tiene. Y uno no sabe qué está queriendo decirle bien a Jesús. Todo es claro oscuro, de movida. Acá también, profesión pero conjuro, blasfemia y al mismo tiempo, ¿no? Es decir, fíjense, ese querer y no querer. Hago la bajada para cuando lo recemos, ¿no?, y nos ayude. Nosotros corramos con el corazón arrodillado delante de Jesús. Animémonos a buscarlo a Jesús en la debilidad. Tal vez es una experiencia que nos cuesta entenderla. Nosotros vamos al encuentro de Jesús en el sacramento del perdón para sanarme y es como si después me encontrara con el Señor. ¿Me explico? Es decir, nos cuesta tomar conciencia que en la debilidad me encuentro con ese Dios que está frente a mí, como está frente al endemoniado. Estoy frente a frente con Jesús. Que no nos dé vergüenza, no salgamos corriendo, no sigamos vagando por los cementerios de muerte, de pecado. Pongámonos, aunque no estemos convencidos de todo y no sepamos bien cómo tenemos que hacerlo, bueno, delante del Señor. A veces es más cómodo decirnos, bueno, sigo un poco más. Preguntémosle con gritos, con fe, ¿qué querés de mí, Jesús? ¿Me ves así? Esto soy. El pecado me ha desfigurado la imagen tuya. Bien. Momento muy lindo para mirarlo sin miedos al Señor. Para mirarlo con confianza y con humildad. ¿Qué querés, Jesús, de mí en este momento? ¿Qué me estás pidiendo? Y acá vamos al versículo 8. La actitud de Jesús. Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Jesús no dialoga con el mal. Jesús no dialoga con el demonio. Nunca. Fíjense, ¿no?, que no dialoga.
primero le da el imperativo, sal de este hombre. Y cuando lo tiene ahí de rodillas, recién le va a hacer una pregunta. Después de la petición del demonio, cuando ya el demonio se vio derrotado. Para nosotros, clarísimo, nunca dialoguemos con la tentación. Lo sabemos y cómo coqueteamos. Porque sabemos que siempre estamos perdidos, porque el espíritu, ¿no? El mal espíritu es mucho más astuto, tiene más estrategias que nosotros. Lo decía también siempre el Padre Pío, ¿no? Cómo donde menos nos damos cuenta, ahí es donde nos hace tropezar, no donde más creemos a veces. Por eso, maravillosa lección de este encuentro, ¿no? No dialoguemos con el demonio, no dialoguemos con la tentación. Y dejemos resonar esta frase, ¿no? Liberadora de Jesús, que es como la fórmula del perdón, ¿no? O lo que sería la absolución. Espíritu impuro, sal de este hombre. Disfrutémosla una y otra vez. Repasen, acá si les ayuda, alguno de esos momentos maravillosos de gracia, de perdón que experimentamos en nuestra vida, sea en el sacramento de la reconciliación, donde encontramos, ¿vieron? Ese momento donde uno experimenta la liberación, la sanación, la vida, la nueva vida, disfrutarla otra vez, esas experiencias de amor donde Jesús sacó lo que yo no pude sacar nunca. Experimenté la purificación, la sanación. Bien, versículo 9. Recién cuando lo echa, le pregunta. ¿Y qué pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Legión. Acá está haciendo alusión a las legiones romanas, al ejército, con lo cual, ¿no? Fíjense, yo si no me equivoco más, si no me corregiré después, pero creo que las legiones estaban formadas por 400 soldados. Fíjense, lo que está mostrando es la fuerza que tenía el demonio en este hombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le pongo a el mal espíritu que hay en mí? Animarnos a ponerle nombre. Te llamás así, esto, y me estás dominando, demonio, en esto, ponerle nombre. ¿Para qué? Porque una vez identificado me es más fácil, ¿no? Con Jesús liberar, sanar, purificar. Bien, otro detalle más. No solo ver el poder del mal, sino ver cómo el mal no toma posesión solo de las personas, como les decía antes, sino también de ambientes, de, comillas, regiones, de situaciones de vida, de nuestra vida. No pueden entrar porque está dominado por eso. Bien, ¿cómo termina? Versículo 13, ahí termina este segundo momento. Permítenos descansar en los cerdos. Permítenos entrar en los cerdos. Había un grupo, ¿no?, que después dice la cantidad que eran, creo que eran 2.000, ¿no?, si no lo dicen un poquito más adelante, 2.000 animales. Fíjense, ¿no? Envíanos a esos 2.000 cerdos. ¿Por qué el demonio pide eso? Por un lado, para mostrar lo bajo y lo sucio. Es el animal de los más sucios, el cerdo, ¿no? Lo sucio del pecado.
Y por otro lado, algo más. Ver también la astucia del demonio. La astucia que quiere tener con Jesús. ¿Por qué? Porque lo que quieren, por lo menos los demonios, es no perder el dominio de la región, de esa zona. Nos quedamos en esa zona, en los cerdos. Entonces, seguirá siendo zona liberada para el mal. Con tan mala suerte que los espíritus, al salir de este hombre y al entrar en los cerdos, terminan ahogándose, arrojándose por el acantilado ante el asombro, como vamos a ver, de los cuidadores. Un instante, no dicho pero dicho, la liberación de este hombre, la recuperación de su humanidad, de su imagen, el perdón, la alegría, la paz de la reconciliación de este hombre que ha recuperado la libertad. Detengámonos en eso. Y rápidamente, falta poquito, el tercer momento, versículo 14 al 17. Dice así: los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedirle a Jesús que se alejara de su territorio. Tercer momento, título: la aceptación y el rechazo. ¿Por qué este título? Porque hay dos actitudes muy contrastantes. Por un lado, tenemos, ante el revuelo que produce, ¿no?, la noticia que los cuidadores llevan a la ciudad, el revuelo, y todos se dirigen a orillas del lago de Galilea y se encuentran al ex endemoniado. Miren todo lo que dice, ¿no? Sentado, vestido y en su sano juicio. Una descripción maravillosa, externa e interna, hasta donde pueden llegar. Vestido, externa, sano juicio, interno. Al que estaba poseído por la legión, marca. Lo vuelve a remarcar, como decir, hasta el fondo llegó la sanación. Y sin embargo, fíjense, ¿no? Frente a eso, el temor se apodera de ellos. Lejos de querer dialogar con Jesús, ¿qué le piden? Que se aleje. ¿Por qué? Muchísimas son las respuestas. Porque tienen miedo a la persona de Jesús, porque tienen miedo de que sus negocios se pierdan. ¿Por qué no quieren que Jesús se quede? ¿Por qué no quieren dialogar con Jesús? Por lo tanto, si bien el demonio es liberado, esa zona seguirá siendo todavía una zona pagana. No lo dejan entrar a fondo a Jesús. No lo dejan llegar a la ciudad. Llegaste hasta la orilla. Andate. Nos perjudicaste. Vemos un interés. No vemos a este hombre como lo principal, sino que, por si acaso, no vaya a ser que perdamos nuestros negocios y negociados. Aceptar a Jesús y al Evangelio es animarme a cambiar la vida a fondo.
Y a veces nosotros dejamos que Jesús nos sane, pero no a fondo. Queremos seguir con nuestros chanchos. Queremos seguir con nuestros cerdos, nuestras suciedades. No queremos perder ciertas zonas de dominio porque estamos contentos, cómodos y negociamos con eso. No queremos que el Señor libere todo nuestro corazón. Y Jesús, si no lo dejamos entrar, respeta la libertad nuestra y no entra. Se retira, como pasa en el final del Evangelio que acabamos de escuchar. 2 preguntas y voy terminando. ¿Hasta qué profundidad quiero que Jesús entre en mi vida y me sane? Y más profundo, también con los ojos de Jesús, ¿cuáles son las zonas que Él me está mostrando y que yo no quiero todavía liberar, sanar, purificar? 4 momento, 3 versículos, del 18 al 20. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Le pide a Jesús quedarse. ¿Por qué Jesús no lo deja quedarse? El discípulo de Jesús lo tiene que seguir a Jesús. Estamos todos de acuerdo. El endemoniado purificado quiere ser un discípulo de Jesús, seguirlo como uno más. El Señor no lo rechaza, aunque sí nos pareciera. Lo acepta como discípulo, pero le dice dónde tiene que ir. Él no pudo entrar a la casa, a la familia, a la ciudad. Te envío a vos ahí. Qué lindo final. El lugar del discípulo curado es otro. Es ir a esa zona donde Jesús no pudo entrar. Es ir a evangelizar, a sanar, a purificar y a liberar esa zona donde el discípulo vive y se mueve cada día. Anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo, versículo 19. Y este final, ¿no? Como decía, qué lindo que es, ¿no? El endemoniado antes vivía aislado, vivía solo, vivía en la tumba, entre tumbas. Ahora tiene que estar entre los suyos. El discípulo de Jesús tiene que anunciar en su ambiente, difícil, hostil, no liberado, ahí tiene que anunciar. Y Jesús lo envía ahí. Es discípulo. ¿Y saben qué? Lo más lindo, es el primer discípulo de zonas paganas. Comenzó a proclamar, termina el versículo 20, por la Decápolis, lo que Jesús había hecho. Y todos se admiraron. ¿Cómo podemos terminar esta oración? Después de haberla meditado, recen con este texto y a lo mejor hagan un salmo, guiados por 2 salmos que les sugiero, donde está un proceso de sanación conocidísimo. El Salmo 51 y 50, que lo tomamos, ¿se acuerdan? En la Cuaresma, las charlas de Cuaresma, y el 130, 129, con un proceso muy lindo. Bien, los invito entonces a hacer este camino de sanación, a meterse de lleno, a no tenerle miedo, a dejar que el Espíritu Santo nos introduzca en eso para poder disfrutar del perdón del Señor. Bueno, espero
nos podamos ver mañana, para los que puedan, en el retiro abierto para todos, y vamos a terminar con una bendición para que nos acompañen esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos, que descansen.